La nomenclatura inorgánica. Está representada por compuestos orgánicos, los cuales se dividen en tres, que son los compuestos binarios, terciarios y cuaternarios. Los binarios se dividen en tres, que son compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados y las sales binarias. Los compuestos oxigenados se dividen en dos, que son los óxidos y peróxidos. Los compuestos hidrogenados se dividen en hidruros e hidrácidos. Los terciarios se dividen en tres, son hidróxidos, oxácidos y sales ternarias. Los compuestos binarios están formados por dos elementos independientes de su cantidad de átomos. Los compuestos terciarios están compuestos de tres elementos y los cuaternarios de 4 elementos. La nomenclatura de los compuestos binarios, esta se puede nombrar de acuerdo a su nomenclatura stock, IUPAC o la tradicional. Su nomenclatura stock stock, IUPAC o funcional. Se escribe primero el tipo de compuesto y luego el nombre del elemento, menos electronegativo, seguido de su estado de oxidación o valencia con número romano entre paréntesis. Si el elemento presenta un solo estado de oxidación o valencia, se omite el número romano. Por ejemplo,
el hidruro de calcio. O el óxido de cobre. Que el estado de oxidación o valencia es 1. La nomenclatura tradicional consiste en escribir el tipo de compuesto utilizando prefijos y o sufijos según la cantidad de estados de oxidación o valencias que presente un metal o un no metal. Por ejemplo, el óxido cruposo o el anhídrido hipocloroso. Existe una tabla de prefijos y sufijos, en las cuales el sufijo puede ser ico, oso, ito, ato, hipo, per, oso, ico, y la valencia puede variar de 1, 2, 4. En 4 es en los casos de cloro, bromo y yodo. Los óxidos básicos. Estos se obtienen cuando la combinación química se realiza entre un elemento metálico y el oxígeno. Para nombrarlos, se emplea la nomenclatura stock o tradicional. Por ejemplo, el óxido de sodio. Su nomenclatura stock es óxido de sodio. Y la nomenclatura tradicional es óxido sódico. Los óxidos ácidos o anhídridos.
Se obtiene cuando la combinación química se realiza entre un elemento con carácter no metálico y el oxígeno. Para nombrarlo se emplea la nomenclatura de Stock tradicional y sistemática. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno. Su nomenclatura Stock es óxido de nitrógeno. Representado por 3. La tradicional es anhídrido nitroso. Y la sistemática es trióxido de dinitrógeno. Los peróxidos. Los peróxidos son combinaciones binarias de un metal principalmente del grupo 1 y 2A con un grupo peróxido. Ejemplo, el peróxido de sodio. Los hidruros metálicos, compuestos formados por un elemento metálico y el hidrógeno. Se les nombra con la palabra hidruro siguiendo la nomenclatura Stock y tradicional. Un ejemplo es el hidruro de potasio, que su nomenclatura Stock es hidruro de potasio y su nomenclatura tradicional es hidruro potásico.